Bienvenidos a Semanario Judicial. Soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Osiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. La Corte declaró válida disposición del municipio de Mérida, Yucatán, que fija un costo razonable para el impuesto predial. Es constitucional disposición que prohíbe la venta de alimentos y bebidas en zonas exclusivas para fumadores, determinó el Pleno de Ministros. El Tribunal Constitucional revisará disposición que sanciona con hasta 30 años de prisión el delito de trata con fines de explotación sexual. Reconocen que la nueva Corte avanza hacia una justicia pluricultural, inclusiva y cercana al pueblo. Y en la información esta semana, el Pleno de Ministros analizó asuntos relacionados con el impuesto predial en Mérida, Yucatán, y atención a personas con discapacidad en Guerrero. En sus sesiones públicas de lunes y martes, el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia declaró inválida la definición de personas con discapacidad en la ley del Estado de Guerrero para ese sector de la población. El argumento central fue que la disposición era contraria a un modelo social de discapacidad. Asume que la discapacidad es una limitación que se encuentra en el cuerpo o en la mente de una persona, lo que es característico del modelo médico o rehabilitador, en lugar de reconocer que la discapacidad resulta de la interacción de una persona con barreras sociales. Toda la norma es inconstitucional. O sea, no lo podemos resolver solo quitando que puede ser. Incluso yo sería de la idea que habría que quitar la palabra padece. La convención usa la palabra tener, tiene. También en esa sesión pública confirmó una resolución del entonces INAI que ordenó la entrega de la versión pública de diversos oficios firmados por el secretario particular del entonces presidente de la República en 2021 con nombramientos de personal de la Secretaría de Marina. La nueva Corte negó que entregar la información ponga en riesgo la seguridad nacional, pues la información ya se podía encontrar en fuentes públicas. En el caso, no hay duda de que la información difundida por los medios privados de comunicación fue dada a conocer previamente por la propia autoridad. El martes, la nueva Suprema Corte se pronunció por la protección del derecho a la vivienda de las personas con menos recursos. Esto al validar que el Congreso de Yucatán se apartara justificadamente de una propuesta del municipio de Mérida para actualizar sus valores catastrales, que es la base para el cálculo del predial. De acuerdo con el Congreso yucateco, no consideró la propuesta de Mérida, pues busca enfrentar, entre otros temas, la gentrificación. De esta forma, la nueva Suprema Corte declaró válido el artículo 46 de la Ley de Hacienda del municipio de Mérida, Yucatán, que contiene los valores catastrales. El caso de Mérida y en general en la península está viviendo momentos en donde se están estableciendo muchísimos desarrollos inmobiliarios. Y esto va a generar un desequilibrio en la normalidad de la vida cotidiana de esta región del país. Vamos a tener desarrollos inmobiliarios que por la propia característica, pues el suelo va a adquirir un mayor valor. Y tenemos hermanos y hermanas mayas que estando ahí, pues van a mantener su predio pues con el valor actual. Y esta disparidad es lo que yo creo que está en juego. La contención del impacto económico, la equidad tributaria y los fenómenos como la gentrificación, adoptando una política gradual y prudente en la actualización de valores catastrales, lo cual constituye una motivación objetiva y suficiente. Hay que reconocer que uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad tiene que ver con la especulación de carácter inmobiliario, que ha generado un aumento de precios, menor acceso a la vivienda y gentrificación.
En otro tema, invalidó con efectos generales una parte del artículo 43 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Tabasco y sus municipios. Esto porque el Congreso de Tabasco no modificó esta disposición que ya había sido reconocida como inválida por órganos jurisdiccionales federales al resolver amparos. Ministras y ministros coincidieron en que la disposición causaba un retraso en la ejecución de sentencias que condenan a un pago. Este artículo obliga a que las condenas judiciales contra el Estado de Tabasco se paguen en parcialidades con un tope máximo de 15% por año. En los hechos, ello significa que quienes ganan un juicio no pueden recibir de manera pronta y completa lo que un tribunal les ha reconocido ya como un derecho. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Esta semana el Pleno de la nueva Suprema Corte también declaró sin materia 2 incidentes de inejecución de sentencia en asuntos relativos al pago de una pensión y la devolución de recursos a la CFE por cobro que había realizado un municipio del Estado de México por concepto de tendido de cableado. En ambos casos identificaron las actuaciones de las autoridades correspondientes para cumplir con las sentencias de amparo. Asimismo, confirmó una resolución del entonces INAI que ordenó la entrega de la versión pública de diversos oficios firmados por el secretario particular de la Presidente de la República en 2021 con nombramientos de personal de la Secretaría de Marina. Negó que entregar la información ponga en riesgo la seguridad nacional, pues la información ya se podía encontrar en fuentes públicas. El Pleno además invalidó artículos del Código Penal de Guerrero que sancionaban el robo, fabricación, alteración o modificación de medicamentos por invadir facultades de la Federación. La nueva Suprema Corte también analizó asuntos relacionados con zonas exclusivas para fumadores, concesiones mineras y de agua, así como disposiciones relacionadas con ordenamiento urbano. En sus sesiones públicas de miércoles y jueves, el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia resolvió que el Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León aplicó al municipio de San Pedro Garza García un artículo que ya había sido declarado inválido por la Corte al resolver una controversia en 2022. Por ello, ordenó a ese tribunal anular la resolución que obligaba al municipio a modificar su plan de desarrollo urbano. La controversia constitucional en la que se invalidó el artículo de la Ley General de Asentamientos Humanos fue promovida por el propio municipio de San Pedro Garza y los efectos de la invalidez eran entre el municipio y los órganos que emitieron la ley. El proyecto observa que la determinación del órgano jurisdiccional denunciado desconoce la competencia del municipio para decidir dentro de su ámbito territorial la clasificación de usos del suelo conforme sus propios instrumentos de planeación. Todas las veces que se quiera aplicar este mismo artículo al municipio de San Pedro Garza García, quien obtuvo una resolución favorable dentro de la controversia 16/2017, son las veces que no se le puede aplicar dicha normatividad. La invalidez decretada en una controversia constitucional despliega efectos vinculantes para todas las autoridades que pretendan aplicar en el futuro el artículo declarado inválido. Se haría nugatorio esa resolución, entonces resulta que cada que haya ese problema va a tener que promover otra controversia, no. El jueves, el Pleno de la nueva Suprema Corte negó un amparo contra el desechamiento de las solicitudes en trámite para nuevas concesiones de exploración y explotación para minería y agua, tras reformas de 2023 a leyes en la materia. De acuerdo con la mayoría de ministras y ministros, el artículo 5º transitorio del decreto impugnado no transgrede los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas, pues los quejosos alegaban que presentaron sus solicitudes previo a las reformas. No tenían un derecho adquirido a que se les otorgara la concesión, sino una expectativa de derecho respecto de la entrega justamente de ese título de concesión. Tampoco les resta su derecho a presentar una solicitud en la que llenen los nuevos requisitos. El tema de la soberanía del Estado sobre sus recursos naturales
le permite al Estado la libertad de generar nuevas condiciones, nuevas perspectivas para que se acceda a la concesión del Estado. La mera presentación de una solicitud no genera un derecho a la concesión solicitada. Conforme a la teoría de los derechos adquiridos, la persona solicitante apenas alcanza una expectativa, la posibilidad de obtener la concesión. En otro asunto, estableció como criterio jurisprudencial que la regulación de las zonas exclusivas para fumar establecida en el reglamento de la Ley General de Control de Tabaco respeta los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica frente a lo dispuesto por la propia Ley General. El reglamento establece que las zonas exclusivamente para fumar deben ubicarse en espacios al aire libre, donde estará prohibido prestar servicios de consumo y venta de alimentos, bebidas y entretenimiento. Si uno va a la ley general para el control de tabaco y va a su exposición de motivos, el legislador tuvo como base fundamental para establecer las zonas exclusivas para fumar la afectación a los fumadores pasivos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Esta semana el Pleno de la Corte también decidió ejercer su facultad de atracción en 7 asuntos y reasumir competencia en 3 más. Recursos en los que podrá fijar criterios relevantes en temas relacionados con el delito de trata con fines de explotación sexual, que es sancionado con pena de prisión de 15 a 30 años. Revisará el tipo penal para la introducción al país de la ayahuasca. Revisará si artículos de la ley agraria no son contrarios a la Constitución al no prever la participación de la Procuraduría Agraria y un fedatario en las asambleas en donde se aprueban los contratos de usufructo y si procede el cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo que involucra a una comunidad indígena. En asuntos de reasunción de competencia, analizará si diversos artículos del reglamento de centros penitenciarios de la capital del país son discriminatorios al calificar a las personas privadas de la libertad como degenerados, enfermos y desadaptados. Una más en la que definirá si la disposición que obliga a que la toma de la fotografía para la expedición de pasaporte sea con las cabezas descubiertas viola la libertad religiosa, y una más en la que determinará si flexibilizar las normas de evaluación de docentes vulnera el derecho a una educación de excelencia. La Suprema Corte dio a conocer el acuerdo que regula el procedimiento de admisión, trámite y resolución de las solicitudes de atención prioritaria de amparos, controversias y acciones de inconstitucionalidad, incluidos los recursos y procedimientos derivados de los mismos presentadas por el Ejecutivo Federal o alguna de las cámaras del Congreso. Recibida la solicitud, la Presidencia de la Corte, a través de la Secretaría General de Acuerdos, verificará que haya sido presentada por parte legitimada, en cuyo caso se admitirá a trámite y procederá de la siguiente manera. Cuando se trate de un asunto radicado en la Corte, recabará en la Secretaría General de Acuerdos o en la sección de controversias y acciones la información para elaborar un informe sobre la o las ponencias en las que se encuentran turnados, así como un informe de la ministra o ministro instructor o ponente. En un plazo de 10 días se remitirán los informes recabados a las y los ministros. En sesión se determinará si procede la atención prioritaria y, de ser aprobada su procedencia por mayoría simple, se acordarán las medidas necesarias para agilizar el trámite y resolución en los órganos competentes. En caso contrario, la Presidencia hará constar la decisión mediante acuerdo, misma que se notificará por oficio al órgano solicitante. Hacemos una pausa y regresamos. Al regresar, crean herramienta estadística geoespacial para ubicar comunidades indígenas con enfoque intercultural. Continuamos en Semanario Judicial. Durante un foro se aseguró que la nueva Corte pone en el centro impulsar un sistema de justicia con enfoque intercultural. En el marco del Día de la Mujer Indígena, en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se llevó a cabo el evento Círculo de Palabras, las voces que nos guían, un encuentro para reconocer la fuerza de la palabra de las mujeres indígenas, organizado por la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. En el acto, los participantes destacaron el compromiso del máximo tribunal del país con los derechos de las comunidades indígenas.
Estamos avanzando hacia una justicia pluricultural, inclusiva y cercana al pueblo, en donde cada persona va a poder mirar a la Suprema Corte y reconocer que aquí será su casa, que aquí está su voz y que aquí está su justicia. Las autoridades afirmaron que en la nueva etapa de la Suprema Corte se pone en el centro el uso y habla de la diversidad de las lenguas indígenas. Es un espacio en el que reivindicamos quienes somos de un pueblo o comunidad, nuestras lenguas, nuestra identidad cultural, pero también es un llamado, es una invitación a todo el equipo de todas las áreas administrativas de sensibilizarnos, de concientizarnos y de reconocer esta diversidad en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente se llevó a cabo una lectura de poemas en lenguas indígenas y las y los asistentes comentaron al respecto. ¿Cómo se puede vender o comprar la tierra si no somos dueños de ella? Cada parte es sagrada, cada árbol, cada ser vivo, cada gota de agua. Nacimos en una comunidad indígena, pues reflejamos nuestro vivir, nuestro ser, nuestro sentir, porque ahí hablamos de la primavera, del cielo, de las estrellas. Al final, los participantes tomaron un listón de color donde escribieron un pensamiento para que la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos lo hiciera suyo, tomando en cuenta las diferentes formas de pensamiento en la institución, en nuestro país y con una justicia para todos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y en el marco de una serie de foros sobre mediación, se reconoció que en tanto permanezcan los desequilibrios de poder, difícilmente se podrán resolver los conflictos a través de la negociación. El capitalismo como modo de producción dominante, la búsqueda del éxito económico y el consumismo, elementos que tienen que ver con el ejercicio del poder, no permiten generar una convivencia armónica, pacífica y desestabilizan la vida cotidiana de las culturas. En ello coincidieron especialistas al participar en la Semana Nacional de Mediación organizada por las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte. Los valores absolutos que imperan en la prácticamente abrumadora mayoría de naciones del mundo son el éxito material, la cultura del tener como una realidad que no podemos ocultar, ¿no? La concentración en lo viable dependiendo de los seres humanos, de quiénes son, de capital, pero sobre todo éxito económico y consumismo. Los conflictos no se perpetúan solamente por odios históricos, ni choques culturales, ni religiosos, sino porque además hay todo un entramado de poder y hay un entramado económico. Mencionaron que el sistema en el que estamos inmersos propicia conflictos desde individuales hasta entre naciones, y mientras las partes mantengan desequilibrios de poder, el diálogo será poco fructífero para alcanzar la paz. Mientras las partes sigan teniendo este desequilibrio de poder, el diálogo no nos va a servir. No podemos imaginar una cultura de paz en la que estamos violentando a seres humanos en distintos lugares del mundo, en donde estamos violentando la naturaleza de una manera tal que incluso corremos riesgo de estabilidad de nuestro planeta. Agregaron que para mediar los conflictos y lograr una transformación social, se requiere una transformación personal y cambios consistentes en la realidad que vivimos. Y en este marco, especialistas aseguraron que a través del derecho colaborativo se pueden lograr acuerdos para resolver conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales. En la Semana Nacional de la Mediación, organizada por las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, expertas y expertos hablaron de la importancia del derecho colaborativo que se utiliza para resolver conflictos sin la necesidad de ir a un juicio. El derecho colaborativo parte de la convicción que las personas involucradas en un conflicto son quienes mejor conocen su historia, sus necesidades y las posibles salidas. Mientras que ese litigio, como ya fue dicho, el litigio tradicional, coloca un tercero, el juez,
en posición de decidir el destino de las partes. El derecho colaborativo reconoce que una solución construida entre quienes viven el conflicto será siempre más humana y más sostenible. Creo que el derecho colaborativo en esta diferenciación de los modelos tradicionales es precisamente el modelo que los litigantes vamos a recibir con muchísimo agrado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que manejar en un litigio profesional la cooperación y el compromiso. Cooperación y compromiso de cómo sí podemos llegar a un acuerdo evitando la confrontación. Destacaron que los abogados que se han dedicado al litigio tradicional, ahora con los medios alternativos de solución de controversias, deberán fungir como abogados colaboracionistas que buscarán asesorar a las partes para llegar a un buen acuerdo con el fin de que no sea necesario llegar a los tribunales. Este proceso no solo reduce la hostilidad, o tiene el potencial de reducir la hostilidad, sino que también protege las relaciones futuras, especialmente en conflictos familiares, comerciales o vecinales, donde las personas tienen que seguir conviviendo. Destacaron además que los acuerdos colaborativos suelen tener un grado de cumplimiento mucho más alto que las sentencias judiciales porque no se perciben como una imposición externa, sino como un compromiso propio de las partes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en más temas, el órgano de administración judicial publicó el acuerdo por el que se designa como titular de la Contraloría de Administración Judicial a Norma Leticia Castillo Lara, a Laura Cecilia Figueroa Gutiérrez al frente del Instituto de Especialistas de Concursos Mercantiles, a Ilvia Angélica Díaz Garay como titular del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial de la Federación y a María Severina Ortega López como titular de la Unidad de Peritos Judiciales. Las nuevas funcionarias asumieron el cargo desde el pasado 16 de septiembre. Y fue presentada una herramienta de estadística geoespacial que permite ubicar a comunidades indígenas y analizar el contexto en el que se desarrollan desde un enfoque intercultural. Para promover espacios de reflexión en torno a las herramientas jurisprudenciales, estadísticas y geoespaciales que abonan al análisis de contexto desde una perspectiva intercultural en procesos judiciales, donde son parte personas y comunidades indígenas y afrodescendientes. Se llevó a cabo la conferencia Herramientas estadísticas geoespaciales para el análisis de contexto desde una perspectiva intercultural. Estas plataformas lo que hacen es, uno, brindar información sobre esta diversidad lingüística y cultural. Otra es que se puedan interpretar y promover los derechos humanos desde una perspectiva distinta. Y finalmente, identificar condiciones de desigualdad y patrones de discriminación. La base de datos de dicha herramienta tecnológica hace mediciones en una primera etapa en 4 estados de la República Mexicana: Oaxaca, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, por ser las entidades con la mayor población indígena del país. Cuenta con datos personales, poblacionales, cuántas lenguas coexisten, grado de marginación, educación, salud y, muy importante, a qué distancia se encuentran estas comunidades de los centros de justicia. Esto lo reafirma el Censo de Población y Vivienda del año 2020, donde casi 24.5 millones de personas en este país nos reconocemos como indígenas, lo que hace que México sea el país en números absolutos con la mayor población indígena de toda Latinoamérica. López Sarabia subrayó la importancia de este tipo de bases de datos, toda vez que México cuenta con más de 12 millones de hogares indígenas, con alrededor de 7.5 millones de habitantes, quienes hablan lenguas indígenas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. El segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito determinó que es improcedente el planteamiento de nulidad formulado contra convenios laborales sancionados por los centros de conciliación cuando se aduce renuncia de derechos.
pues los artículos 684E, fracción 13ª y 987 de la Ley Federal del Trabajo establecen que los convenios celebrados ante los centros de conciliación laboral, cuando no afectan los derechos de los trabajadores, tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a categoría de sentencia ejecutoriada, por lo que son vinculantes para las partes y en consecuencia no procede que con posterioridad la parte trabajadora haga valer su nulidad aduciendo renuncia de derechos en relación con hechos y prestaciones que fueron materia de pronunciamiento por las autoridades del centro de conciliación. De ahí que resulte improcedente la acción de nulidad. En su sesión de esta semana, el Tribunal Electoral analizó un acuerdo del INE que regula el funcionamiento a agrupaciones políticas que buscan obtener el registro como partidos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las asociaciones civiles que pretenden constituirse como partido político nacional no pueden recibir aportaciones en efectivo de simpatizantes vía tarjetas bancarias de crédito o débito. Por unanimidad de votos, las y los magistrados confirmaron el acuerdo del Consejo General del INE con el que dio respuesta a una consulta presentada por la asociación civil denominada Personas Sumando en 2025 AC, relacionada con los lineamientos que emitió la autoridad electoral con los que reguló la fiscalización en el proceso de constitución de nuevos partidos políticos. En efecto, aquí la asociación lo que hizo fue hacer una consulta al Consejo General del INE solicitando diversos cuestionamientos en cuanto a la tipo de financiamiento que podían recibir por parte de la ciudadanía. Pero lo cierto es que dichos lineamientos fueron aprobados desde febrero de 2025 y no fueron impugnados en su momento, y es en estos, justamente en el artículo 33, que dispone que las organizaciones civiles no podrán recibir diversas aportaciones. En otro asunto, el Tribunal Electoral confirmó la sentencia de la Sala Regional Jalapa, que a su vez revocó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en la que declaró infundados los planteamientos de Taurina Arias Hernández, una mujer indígena del municipio de Cozoltepec, Oaxaca, a quien se le habían suspendido sus derechos político-electorales de votar y ser votada en el próximo proceso electivo de la comunidad. Por unanimidad de votos, las y los magistrados determinaron que el derecho a la autodeterminación de los pueblos y las comunidades indígenas está limitado para suspender los derechos político-electorales de sus integrantes, como lo establece la Constitución Federal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Así llegamos al final de este semanario. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación. Sigue la próxima semana las sesiones del Pleno. En esta ocasión tienen previsto analizar y resolver diversas acciones de inconstitucionalidad en las que se pide invalidar disposiciones de la Ley del Registro Público del Estado de Nayarit y de la Ley de Justicia Cívica del Estado de Chihuahua, entre otros asuntos. Gracias por su atención y hasta pronto.